Rusia siempre ha sido un país envuelto en misterio. Para muchos, es una potencia impenetrable, con una historia llena de glorias y tragedias. Pero, ¿qué sucede más allá de las grandes ciudades y los discursos oficiales? El lado oscuro de Rusia revela un país de extremos, donde el lujo de unos pocos contrasta con la dura realidad de la mayoría. En este video, tú descubrirás territorios olvidados, lugares donde el frío castiga sin compasión y la vida sigue su propio ritmo, lejos de los reflectores de Moscú. Fue en tierras como estas donde Napoleón encontró su ruina, al subestimar el invierno implacable y la inmensidad del territorio ruso. Ahora, tú serás llevado en un viaje a través de estos escenarios extremos. Comenzaremos por Yakutia, una región donde el invierno parece eterno y donde sobrevivir exige más que solo resistencia. La república autónoma más grande de Rusia y una de las regiones más frías del mundo. Ubicada en Siberia, Yakutia alberga la famosa aldea de Oymyakon, donde las temperaturas pueden bajar de los menos 60 grados centígrados. A pesar de este clima extremo, el pueblo yakuto mantiene vivas sus tradiciones, con un fuerte vínculo con la naturaleza y una rica mitología chamánica. Sin embargo, como muchas otras minorías étnicas en Rusia, enfrentan grandes desafíos para preservar su identidad cultural frente a la dominante influencia rusa. Yakutia, la mayor república autónoma del país, es un territorio vasto y aislado que pocos realmente conocen. Aunque oficialmente forma parte de la Federación Rusa, su identidad cultural y sus problemas locales cuentan una historia distinta. Habitada por el pueblo yakuto y diversas etnias indígenas, esta región ha luchado durante siglos por mantener vivas sus costumbres, mientras enfrenta el peso de la influencia rusa y los efectos de la explotación sin control de sus recursos naturales. Rica en diamantes, Yakutia produce casi el 90% de todos los diamantes de Rusia. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, la población local recibe pocos beneficios, mientras que grandes corporaciones y el gobierno controlan la extracción. Además, la minería descontrolada ha destruido ecosistemas enteros, contaminando ríos y amenazando las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. La geografía extrema de Yakutia la hace aún más única. Su capital, Yakutsk, es la ciudad más fría del mundo, con temperaturas invernales que alcanzan los menos 50 grados centígrados. Durante meses, carreteras congeladas son la única conexión con el resto de Rusia. Pero cuando el hielo se derrite, este paisaje aislado se vuelve prácticamente inaccesible. Culturalmente, Yakutia conserva raíces ancestrales ligadas al chamanismo y a la veneración de la naturaleza, creencias que lograron resistir tanto el dominio ruso como el soviético. Sin embargo, las políticas de rusificación y la migración forzada a lo largo del siglo XX transformaron la composición de su población. Hoy, los yakutos representan cerca del 50% de los habitantes, mientras que la otra mitad está compuesta principalmente por rusos. Con una riqueza natural inmensa y una cultura única al borde del olvido, Yakutia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Rusia, un lugar donde la tradición y la modernidad chocan, lejos de los ojos del mundo. Si el frío extremo es lo primero que muchos imaginan al pensar en Rusia, hay lugares donde esta realidad llega al límite. Dos ciudades destacan en este escenario, Oymyakon y Verkhoyansk, ambas compitiendo por el título de las zonas permanentemente habitadas más frías del planeta. Aquí, el invierno no es solo una estación, sino una fuerza que define por completo la vida de sus habitantes. Oymyakon, una aldea remota en Siberia, es conocida como el polo del frío, con temperaturas récord de hasta menos 67.7 grados centígrados. En un lugar donde los autos deben permanecer encendidos todo el tiempo para no congelarse y la comida se almacena al aire libre sin necesidad de refrigeración, la vida cotidiana es una auténtica prueba de resistencia. Verkhoyansk, por otro lado, ostenta un título peculiar. Además de ser una de las ciudades más frías del mundo, también tiene una de las mayores amplitudes térmicas, con veranos sorprendentemente calurosos que superan los 30 grados centígrados, un contraste casi surrealista. Los habitantes de estas regiones pertenecen a diversos grupos étnicos, incluyendo los yakutos y evenkos, quienes han aprendido durante siglos a sobrevivir en temperaturas extremas. Sus tradiciones incluyen vestimentas hechas de piel de reno, una gastronomía basada en carne de pescado congelado y festivales culturales que celebran la resistencia al frío implacable. La vida en estas ciudades congeladas desafía todas las nociones convencionales sobre habitabilidad. Aunque para el resto del mundo Oymyakon y Verkhoyansk puedan parecer inhóspitas, sus habitantes continúan preservando sus costumbres ancestrales, viviendo en armonía con uno de los climas más extremos del planeta. Tartaristán, por su parte, es una de las repúblicas más fascinantes de Rusia, donde la tradición y la modernidad se mezclan de una manera única. Con una población de aproximadamente 4 millones de personas, es una de las repúblicas más pobladas del país. Ubicada en el corazón de la Rusia europea, Tartaristán se distingue por su geografía diversa, que abarca vastas estepas, densos bosques y el imponente río Volga, una arteria vital tanto económica
económica como culturalmente. La composición étnica de Tartaristán refleja su rica historia y su posición como un puente entre Oriente y Occidente. Aproximadamente el 53% de la población está compuesta por tártaros, un pueblo de origen túrquico con una profunda herencia islámica, mientras que los rusos representan alrededor del 40%. El resto de la población incluye diversas minorías, cada una aportando a la diversidad cultural de la región. Lo que realmente distingue a Tartaristán es su vibrante identidad cultural. La música, la danza y los festivales folclóricos juegan un papel central en la sociedad, preservando tradiciones que se remontan a la época del poderoso Kanato de Kazán, que gobernó la región antes de la conquista rusa. Su capital, Kazán, es uno de los principales centros económicos y tecnológicos de Rusia, donde rascacielos modernos conviven con mezquitas históricas e iglesias ortodoxas, reflejando siglos de convivencia entre diferentes culturas y religiones. Además de su riqueza cultural, Tartaristán también es un actor clave en la economía rusa. Su territorio alberga algunas de las mayores refinerías de petróleo del país y es un importante polo industrial y tecnológico. Esta fusión de tradición e innovación hace de esta república uno de los lugares más dinámicos y singulares dentro de la Federación Rusa. Cuando hablamos de religión, Chechenia es una de las repúblicas más significativas de Rusia, no solo por su ubicación estratégica en el Cáucaso Sur, sino también por su fuerte identidad cultural y religiosa. Limítrofe con Georgia, la región es conocida por sus imponentes montañas y paisajes espectaculares que contrastan notablemente con el resto de Rusia. La población chechena es predominantemente musulmana sunita, con alrededor del 95% de sus habitantes practicando el Islam. Esto convierte a Chechenia en una excepción dentro de Rusia, donde el cristianismo ortodoxo es la religión predominante. En la región, la fe tiene una fuerte influencia en la vida cotidiana, impactando desde las leyes locales hasta los festivales y tradiciones. Geográficamente, Chechenia cuenta con un clima sorprendentemente cálido para los estándares rusos, con temperaturas medias de 30 grados centígrados durante el verano. Sus montañas y las vastas llanuras del Cáucaso albergan una gran riqueza natural que, aunque por mucho tiempo estuvo marcada por conflictos, ahora empieza a resurgir, fortaleciendo su identidad local. Chechenia, por lo tanto, se distingue no solo por su geografía y clima únicos, sino también por su fuerte identidad cultural y religiosa, que la hace destacar entre las demás regiones de Rusia. Siguiendo nuestro recorrido por las regiones más fascinantes de Rusia, llegamos a las repúblicas que se extienden a lo largo de la costa del Mar Negro. Lo que hace que esta zona sea aún más interesante es que, contrario a lo que muchos imaginan, aquí es posible cultivar uvas, lo que ha impulsado la producción de vinos de alta calidad. Un hecho sorprendente, considerando que la mayoría asocia a Rusia con un clima frío e inhóspito. Además de su producción agrícola, esta región es extremadamente rica en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, oro, plata, estaño y hierro. Un verdadero tesoro escondido bajo tierra. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, las condiciones económicas siguen siendo desafiantes. Muchas de estas áreas están entre las más pobres del país, con un ingreso per cápita que apenas supera los 38.000 rublos. Esto refleja una tendencia más amplia en Rusia, donde los recursos son vastos, pero la distribución de la riqueza sigue siendo desigual. En los últimos 20 años, el control del gobierno central sobre el país se ha fortalecido considerablemente, especialmente desde la llegada de Vladimir Putin a la presidencia en el año 2000. Durante su mandato, se implementaron reformas estructurales para consolidar el poder del Kremlin y alinear las leyes de las repúblicas con la Constitución rusa. Uno de los cambios más importantes fue la creación de distritos federales, lo que permitió al gobierno central ejercer un control más directo sobre las regiones, reduciendo progresivamente la autonomía de las repúblicas locales. En 2018, se aprobó una ley controvertida que redujo el estatus de las lenguas locales en favor del ruso, una medida que muchos consideran parte de una estrategia para debilitar las identidades culturales regionales. Este cambio generó preocupaciones sobre el futuro de las repúblicas, ya que algunos temen que sus culturas y lenguas únicas puedan desaparecer con el tiempo. Debido a su inmensa extensión territorial, Rusia es un mosaico de climas y paisajes que varían drásticamente, desde las vastas y heladas estepas de Siberia, pasando por los densos bosques de la taiga, hasta las imponentes montañas del Cáucaso. En algunas de sus regiones más extremas, las temperaturas pueden descender hasta los menos 50 grados centígrados, mientras que en otras, especialmente en las zonas costeras, el calor puede superar los 30 grados centígrados. Con una población de 144 millones de habitantes, Rusia sigue siendo uno de los países más grandes y diversos del mundo. Sin embargo, cada una de sus regiones tiene su propia dinámica, marcada por contrastes económicos, políticos y culturales que siguen definiendo su futuro. La densidad poblacional de Rusia varía drásticamente, con grandes concentraciones urbanas en ciudades estratégicas,
estratégicas. Entre ellas, Novosibirsk y Ekaterimburgo destacan como dos de los centros urbanos y económicos más importantes del país. Ubicadas en el corazón de Siberia y en los montes Urales, estas ciudades representan la expansión rusa hacia el interior, lejos de la tradicional influencia de Europa occidental. Pero si retrocediéramos en el tiempo, sería difícil imaginar que este vasto territorio, antes habitado por tribus eslavas dispersas, se convertiría en uno de los imperios más influyentes del mundo. En el siglo IX, la ciudad de Kiev se convirtió en el epicentro de un estado conocido como la Rus de Kiev. Fue en esta época cuando los eslavos comenzaron a absorber influencias bizantinas, adoptando el cristianismo ortodoxo y estableciendo una base cultural que daría forma a la identidad rusa en los siglos siguientes. Sin embargo, en el siglo XIII, la estabilidad de este reino se vio amenazada con la llegada de los mongoles, liderados por la temida Horda de Oro. Durante su dominio, los descendientes de Gengis Khan impusieron tributos pesados y una rígida opresión. Por años, el territorio ruso permaneció bajo la sombra del imperio mongol, lo que detuvo su desarrollo. A pesar de esto, la resistencia nunca desapareció. Ciudades como Tver y Nizhny Novgorod comenzaron a fortalecerse y, con el tiempo, los líderes locales organizaron una ofensiva efectiva. La batalla decisiva llegó en el siglo XV, cuando Iván III, también conocido como Iván el Grande, logró unificar los principados rusos y poner fin a la dominación mongol. Con su liderazgo, Rusia expandió sus fronteras, fortaleció el gobierno central y estableció Moscú como el nuevo núcleo del poder ruso. Más adelante, en el siglo XVIII, otra gobernante marcaría la historia de Rusia, Catalina la Grande. Su reinado se caracterizó por una enorme expansión territorial, con la incorporación de regiones como Crimea y parte de Polonia. Además, impulsó reformas culturales y administrativas, promoviendo las artes, la ciencia y la modernización de la nobleza rusa. Durante su gobierno, la ciudad de Ekaterimburgo, que lleva su nombre, se consolidó como uno de los polos industriales más importantes del país, desempeñando un papel clave en el desarrollo económico de Rusia. Bajo el liderazgo de gobernantes visionarios, Rusia pasó de ser un territorio fragmentado a convertirse en una potencia global. El legado de líderes como Iván III y Catalina la Grande moldeó un país que, a pesar de los desafíos, supo reinventarse y expandir sus fronteras, consolidando su influencia en la escena internacional. El siglo XIX fue un periodo turbulento para Rusia, marcado por desafíos externos y crisis internas que definirían su futuro. Entre los eventos más dramáticos de este siglo destaca la invasión de Napoleón en 1812. En la cúspide de su poder, el líder francés creía que podría conquistar la inmensidad rusa con su legendaria Grande Armée. Sin embargo, subestimó tanto la geografía como la resistencia del pueblo ruso. Adoptando la táctica de tierra arrasada, el ejército ruso se replegó, destruyendo cultivos y suministros en su camino, dejando a los franceses sin recursos esenciales. Cuando Napoleón finalmente llegó a Moscú, esperando encontrar una ciudad rendida, se encontró con un panorama desolador, calles vacías, edificios en llamas y un frío que se intensificaba cada día. Sin provisiones y enfrentando un invierno brutal, la retirada de su ejército se convirtió en un desastre. Lo que parecía una victoria se transformó en una pesadilla, y los rusos triunfaron sin necesidad de vencer en el campo de batalla. La propia Rusia hizo ese trabajo. Pero si externamente Rusia se mostraba imbatible, internamente la situación era muy diferente. A principios del siglo XX, la insatisfacción popular iba en aumento. La revolución de 1905 fue un reflejo de esta tensión, con protestas y huelgas que sacudieron al imperio zarista. Aunque el régimen logró mantenerse, quedó claro que sus bases estaban debilitadas. Ya en 1917, el imperio colapsó por completo. La crisis alcanzó su punto máximo y Nicolás II se vio obligado a abdicar. El gobierno provisional que tomó el control no duró mucho, pues los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder y cambiaron el rumbo de Rusia para siempre. El país se transformó en el primer estado comunista de la historia, dando inicio a lo que se convertiría en la Unión Soviética. Lenin se convirtió en una figura tan central para este nuevo régimen que, tras su muerte, los líderes soviéticos decidieron preservar su cuerpo en un mausoleo en la Plaza Roja, a pesar de su deseo de un entierro simple. Hasta el día de hoy, especialistas mantienen su cuerpo embalsamado, un símbolo visible de una era que moldeó la Rusia moderna. A lo largo de las décadas, la Unión Soviética creció en poder e influencia, pero los problemas internos nunca desaparecieron. En 1991, la estructura comunista colapsó por completo. El líder Mikhail Gorbachev intentó implementar reformas para salvar el régimen, pero, en lugar de eso, terminó acelerando su caída. Boris Yeltsin, entonces presidente de Rusia, fue una de las figuras clave en este proceso, y, uno a uno, los países que conformaban la Unión Soviética declararon su independencia. Lo que antes era un gigantesco bloque comunista
comunista se fragmentó en varias naciones. Hoy en día, Rusia sigue siendo una de las naciones más influyentes del mundo, pero enfrenta desafíos complejos, conflictos geopolíticos, presiones externas y una economía que oscila entre sanciones y crecimiento forman parte del panorama actual. Por supuesto, hay mucho más que explorar sobre Rusia, y este video es solo un punto de partida. Si quieres saber más sobre su historia y su situación actual, déjanos tu comentario. Nos vemos en el próximo video.